Bienvenidos a Código Penal. Hoy les traemos una historia de crímenes reales que te hará cuestionar los límites de la pasión y el peligro. En una tranquila comunidad de Riverside, una vida aparentemente perfecta esconde secretos oscuros que llevaron a un desenlace trágico. Todo lo que parecía representar Melissa. Su vida con John, un exitoso propietario de concesionarios de autos, se veía perfecta ante los ojos de todos. Cuando la gente hablaba de ellos, recordaban la generosidad de John, su participación en programas deportivos para niños y su liderazgo en las reuniones comunitarias. Melissa, por su parte, siempre era elogiada por su activa participación en la iglesia, donde enseñaba en la escuela dominical, y por su incansable labor en obras benéficas. Para los demás, Melissa era el retrato del éxito y la felicidad. Era esa mujer con la que todos querían estar cerca, porque su vida parecía tan perfectamente organizada. Su casa estaba en una calle tranquila, rodeada por un seto verde, detrás del cual jugaban sus hijos, Luke y Laura, gemelos ejemplares según maestros y vecinos. Cada día parecía tan predecible como la vida en Riverside. Por la mañana los niños iban a la escuela, John al trabajo y Melissa a organizar eventos. Nadie dudaba de que la familia Grayson Riverside era un modelo a seguir, pero detrás de esta fachada se escondía otra historia que nadie podía notar. John estaba cada vez más absorbido por su negocio, pasando largas horas en la oficina o en reuniones, y a menudo ausente en casa. Esto no parecía fuera de lo común para un empresario exitoso, pero para Melissa fue el comienzo de un cambio profundo. Día tras día ella sentía un vacío creciente en su matrimonio, a pesar de su ajetreada vida social y su papel de madre. Al principio, intentaba llenar ese vacío ocupándose de los niños, hablando con los vecinos y siguiendo su rutina habitual, pero ya nada le proporcionaba satisfacción. Buscando consuelo y una conexión humana sencilla, Melissa se acercó inesperadamente a su vecina, Emma Hayes, una joven de 18 años. Emma era una chica que apenas comenzaba su vida adulta, y para ella, la amistad con Melissa fue una oportunidad para encontrar una mentora y una amiga. Melissa, con todas las cualidades que Emma admiraba, se convirtió en su modelo a seguir. Al principio, sus conversaciones eran ligeras, pero rápidamente se volvieron más profundas. Lo que comenzó como discusiones sobre la familia pronto se transformó en conversaciones sobre sueños, miedos y emociones compartidas. Nadie sospechaba que esta amistad inocente entre una mujer adulta y una joven escondía algo más. Los vecinos notaban que pasaban mucho tiempo juntas, pero no levantaba sospechas, ya que Melissa era conocida por su amabilidad, y Emma era simplemente una chica del vecindario. En la superficie, todo seguía igual, pero Melissa ya empezaba a sentir que su vida estaba cambiando. Cada día dependía más de sus encuentros con Emma, sumergiéndose en un mundo que le parecía nuevo y emocionante. Al principio, sus encuentros eran inocentes. Melissa y Emma solían pasear por los alrededores de Riverside, donde los viejos arces dejaban caer sus hojas sobre las aceras desiertas. Hablaban de temas cotidianos, el trabajo, la familia y sus planes personales. Emma admiraba cómo Melissa manejaba su papel de madre y filántropa, pero también sentía que, detrás de esa apariencia impecable, había algo no dicho, algo oculto. Melissa, por su parte, veía en Emma algo más que a una joven vecina. Para ella, Emma encarnaba lo que le faltaba: frescura, vitalidad y valentía. Emma no estaba cargada de responsabilidades familiares y representaba para Melissa un símbolo de libertad. Melissa vivía en un mundo donde cada paso estaba dictado por las expectativas de los demás. Ser la madre perfecta, la esposa perfecta, la activista perfecta. Pero Emma le abría una puerta a otro mundo, más espontáneo y lleno de emociones. Su amistad creció rápidamente, y los encuentros se volvieron más personales. Con el tiempo, Melissa comenzó a ver a Emma no solo como una amiga, sino como alguien capaz de despertar una pasión que había olvidado. Los cambios de humor que John notaba en su esposa se volvían cada vez más evidentes. En público, Melissa mantenía la imagen de una mujer alegre, pero por dentro, la tensión crecía.
Las escapadas secretas se convirtieron en parte de su rutina. Iban fuera de la ciudad, lejos de las miradas conocidas, a pequeñas cafeterías o playas desiertas, donde podían estar solas. Melissa disfrutaba de esa sensación de libertad, aunque sabía que estaba yendo demasiado lejos. Sin embargo, cada vez que intentaba poner fin a las cosas, algo la atraía de nuevo. Con cada día que pasaba, Melissa se sumergía más en sus sentimientos por Emma. Creía que había encontrado en ella el significado que le faltaba en los últimos años de su matrimonio. Pero Emma empezaba a sentir la presión. Melissa exigía cada vez más su atención, y su relación se volvía mucho más complicada de lo que Emma podía manejar. Al principio, Emma disfrutaba de la atención, pero pronto se dio cuenta de que esta relación se estaba convirtiendo en una trampa. Melissa se obsesionó con Emma. La celaba de sus amigos, la llamaba tarde por las noches y exigía su compañía cada vez que John se iba de viaje. Incluso llegó a insinuar que su relación podría destruir su vida si Emma intentaba romper con ella. Estas palabras amenazantes se volvían cada vez más frecuentes, haciendo que Emma se sintiera atrapada en una situación de la que no veía salida. Emma, quien al principio buscaba apoyo y orientación, ahora se encontraba inmersa en un juego emocionalmente peligroso. Sus amigos notaron que empezó a evitar los lugares que solía frecuentar y a ausentarse de las reuniones. Cada vez era más difícil encontrarla en la cafetería, donde antes pasaba horas estudiando para sus exámenes. No solo se estaba volviendo más reservada, sino que parecía estar aislándose por completo. Melissa la estaba envolviendo en su mundo, y Emma no sabía cómo escapar. Finalmente, la situación se volvió insostenible. Emma entendió que no podía soportar más la presión constante. Sus intentos por mantener cierta distancia solo resultaban en más presión por parte de Melissa. Los conflictos entre ellas se volvieron frecuentes, y Melissa comenzó a amenazar con revelar su relación si Emma decidía alejarse. Esta amenaza pendía sobre ellas como una nube oscura, y pronto destruyó la frágil armonía que quedaba entre las dos. Su relación se convirtió en una maraña de pasiones y amenazas, de la cual parecía no haber escapatoria. El 3 de noviembre de 2023 comenzó como cualquier otro día para John Grayson. Regresaba a casa después de otro viaje de negocios. Todo parecía normal: el tranquilo camino a través de los bosques de Oregón, el café matutino en una gasolinera y las llamadas a sus empleados. Cuando llegó a su casa, envuelta en hojas otoñales amarillentas, John no sospechaba que en pocos minutos su vida cambiaría para siempre. La calle estaba en un silencio sepulcral. Los niños se habían quedado a dormir en casa de unos amigos, así que la casa se sentía especialmente vacía. John entró en el recibidor, dejó su maleta y comenzó a subir las escaleras, sintiendo una inquietud inexplicable. El segundo piso lo recibió con un silencio inquietante. Se acercó al dormitorio y se detuvo. La puerta estaba entreabierta y en el suelo había fragmentos de vidrio. Cuando entró en la habitación, se le cortó la respiración. En el suelo, rodeada de objetos desordenados y señales de lucha, yacía su esposa, Melissa. John se arrodilló junto a ella, pero ya sabía lo que había sucedido. Un disparo en la cabeza no le dejó ninguna oportunidad. Aterrorizado, John llamó inmediatamente a la policía. Su voz era ronca e inusual, como si hablara desde otro mundo distante. Los oficiales llegaron en cuestión de minutos, pero para John el tiempo parecía haberse detenido. La casa, donde hasta hacía poco reinaba una vida rutinaria y ordenada, se había convertido en una escena del crimen. A la escena del asesinato llegó la detective Leslie Graham, una mujer de mediana edad con una mirada penetrante y una reputación de no dejar pasar ni el más mínimo detalle. Su presencia captó de inmediato la atención de sus colegas, que la respetaban por su profesionalismo. Leslie asumió el caso, consciente de que no sería sencillo. Al inspeccionar la habitación, notó varias anomalías: vidrios rotos, muebles volteados, señales de lucha. Todo indicaba una pelea feroz, pero no había rastros de una entrada forzada. Era evidente que la víctima conocía a su atacante. Las pertenencias de Melissa estaban esparcidas: maquillaje tirado, libros caídos al suelo, y en uno de los espejos se distinguían huellas digitales borrosas.
Uno de los oficiales encontró una bala cerca del cuerpo. Era la única pista directa de cómo había ocurrido el asesinato. Los destellos de las cámaras forenses iluminaban la habitación, capturando cada centímetro del lugar. Leslie ordenó cerrar la casa de inmediato. Su instinto le decía que el caso era mucho más complejo de lo que parecía a primera vista. «Esto no es un robo», dijo al equipo mientras examinaba la escena. Todo apuntaba a que el asesino conocía bien a Melissa. No había señales de entrada forzada, pero las marcas de lucha sugerían que la víctima intentó defenderse hasta el último momento. El asesinato claramente tenía un motivo personal. Leslie comenzó a interrogar a los vecinos para averiguar quién pudo haber estado cerca de la casa esa noche, mientras los oficiales revisaban los alrededores. Leslie empezó a profundizar en la vida de Melissa. El primer interrogado fue John Grayson. Estaba en estado de shock. Su discurso era incoherente. Intentaba justificarse, explicando su ausencia, pero los detalles de su viaje de negocios se confirmaron rápidamente. Sin embargo, la detective sabía que en casos como este, siempre hay alguien más cercano de lo que parece a simple vista. Melissa llevaba una vida social activa, pero ¿era tan abierta en lo personal? Leslie sospechaba que detrás de esa imagen impecable podrían esconderse secretos profundos y peligrosos. ¿Quién podría haber deseado la muerte de Melissa? La detective Leslie Graham comenzó su investigación con interrogatorios meticulosos, buscando reconstruir los últimos días de la vida de Melissa Grayson. Sus primeros sospechosos fueron las personas más cercanas a la víctima y aquellos que estuvieron cerca el día del asesinato. Entre ellos, su esposo John Grayson, los vecinos y varios amigos cercanos de Melissa. Todos debían responder a las preguntas, y todos parecían esconder algo. El primero en ser llamado fue John. El interrogatorio fue predeciblemente difícil. El hombre estaba en estado de shock, recordando los eventos con dificultad. Su coartada para la hora del asesinato resultó sólida. Las cámaras de seguridad y los registros de llamadas confirmaron que estaba en una reunión en una ciudad cercana. Sin embargo, algo en su comportamiento puso en alerta a Leslie. Cuando la conversación se centró en Melissa, John mencionó que en las últimas semanas ella había mostrado cambios de humor. Se volvió más reservada y John empezó a sospechar que estaba teniendo una aventura. «Pero nunca pensé que eso podría llevar a algo así», dijo con la voz temblorosa. Esta declaración fue un punto clave en el interrogatorio. Anteriormente, John nunca había mencionado tales sospechas. El siguiente en la lista fue el vecino, el señor Davis, un hombre mayor que vivía al otro lado de la calle. Afirmó que la noche del asesinato escuchó ruidos fuertes, pero pensó que eran fuegos artificiales, algo común entre los jóvenes en Riverside. Leslie se extrañó de por qué no había prestado más atención ni llamado a la policía. El interrogatorio fue tenso. Le hizo preguntas sobre su paradero en el momento del asesinato y sobre si había visto algo sospechoso. Davis explicó que estaba solo en casa viendo televisión, pero sus respuestas parecían demasiado cuidadosas. Hablaba con frases cortas y evitaba respuestas directas, lo que aumentaba las sospechas de la detective. Después de él, Leslie realizó una serie de interrogatorios a los amigos más cercanos de Melissa, pero la mayoría solo confirmaba que en los últimos días se había comportado de manera extraña. Estaba nerviosa, tensa, pero nadie sabía la razón. La mayoría lo atribuía a problemas en su matrimonio, de los que se rumoraba. Sin embargo, uno de sus amigos recordó que unos días antes del asesinato, Melissa había faltado a un evento importante, algo completamente inusual para ella. Finalmente, Leslie se centró en una de las principales sospechosas, Emma Hayes, la vecina de 18 años con quien Melissa mantenía una relación extraordinariamente cercana. Emma parecía estar conmocionada cuando fue llamada para el interrogatorio. Afirmó que la noche del asesinato estaba en la biblioteca local, preparándose para sus exámenes. Su comportamiento parecía nervioso, pero cuidadosamente controlado, lo que hizo que Leslie sospechara. La joven evitaba el contacto visual y se enredaba en los detalles de su declaración. Su coartada era débil y la detective estaba convencida de que Emma ocultaba algo. Leslie decidió profundizar en la vida de Emma y su primera impresión se reforzó.
La joven claramente estaba mucho más vinculada a Melissa de lo que parecía. Su relación iba más allá de una simple amistad, lo que daba a la detective una nueva perspectiva para continuar con la investigación. Sin embargo, Emma negó cualquier implicación en el asesinato y seguía insistiendo en su coartada. Cada interrogatorio proporcionaba nuevas pistas a Leslie, pero también generaba más preguntas. La investigación revelaba una compleja red de secretos entrelazados con las vidas de aquellos más cercanos a Melissa. En el centro de todo esto estaba la tensa y secreta relación con Emma. La investigación sobre el asesinato de Melissa Grayson se volvía cada vez más compleja, pero la detective Leslie Graham no perdía la certeza de que la verdad estaba cerca. Después de varios días de interrogatorios y análisis de las pruebas, uno de los descubrimientos más importantes llegó de manera inesperada. A través de los datos recuperados del teléfono de Melissa, Leslie decidió que era esencial examinar minuciosamente sus dispositivos personales para descubrir con quién se había estado comunicando en las semanas previas a su muerte. El teléfono estaba en buen estado, pero algunos mensajes y archivos multimedia habían sido borrados. Los expertos en ciberseguridad lograron recuperar los datos eliminados, y entre ellos se encontraban varias fotos y videos en los que Melissa aparecía junto a Emma Hayes. Estos materiales sorprendieron a Leslie y confirmaron sus sospechas. La relación entre las dos mujeres no era simplemente de amistad. De hecho, era algo que habían mantenido oculto de todos. Para Leslie, este descubrimiento fue con un giro crucial en el caso. Comenzó a comprender que la naturaleza de esta relación podría haber sido un factor clave que condujo a la tragedia. Estas pruebas la llevaron a pensar que Melissa y Emma se reunían en secreto y que, posiblemente, alguien había descubierto esa relación. Pero esto era solo el principio. Leslie siguió indagando en la vida de Emma y pronto descubrió un hecho aún más alarmante. Unos días antes del asesinato, el 31 de octubre de 2023, Emma había tomado el auto de su padre y viajado a la ciudad vecina de Hayward. Las cámaras de vigilancia la captaron visitando una tienda de armas, donde compró una pistola, pero a nombre de un conocido, para ocultar su propia implicación en la compra. Este hallazgo fue un avance decisivo en el caso. El arma fue adquirida poco antes del asesinato, y Leslie sabía que un análisis balístico podría determinar si fue utilizada en el crimen. Cuando los expertos realizaron el análisis balístico, el resultado fue impactante. La bala encontrada en la escena del crimen coincidía con la pistola que Emma había comprado. Esta era una prueba contundente que vinculaba a la joven con el asesinato de Melissa. Leslie no podía creer que la situación se hubiera aclarado tanto, pero las pruebas no mentían. Ahora, la única pregunta que quedaba era, ¿cuáles eran los motivos? La detective estaba convencida de que la relación secreta entre las dos mujeres había salido de control y había llevado a un conflicto fatal. Pero, ¿qué exactamente había empujado a Emma a dar ese paso? Los encuentros con Melissa habían sido inicialmente una fuente de apoyo para Emma, pero con el tiempo se volvieron demasiado tensos y agobiantes. Leslie sospechaba que Emma se sentía atrapada, bajo presión. Según sus amigos y el propio John, Melissa se había obsesionado con la relación, exigiendo cada vez más tiempo y atención. La presión sobre Emma aumentaba, y cuando intentaba distanciarse, Melissa la amenazaba con revelar su secreto. Ahora, la detective tenía razones de peso para sospechar que el asesinato fue premeditado o que ocurrió en un momento de desesperación. Leslie creía que Emma no había querido que las cosas llegaran a este punto, pero la situación se le había escapado de las manos. El arma, las relaciones secretas y los videos encontrados formaban un cuadro de una colisión inevitable de pasiones y presiones que llevaron a la tragedia. Con cada paso, Leslie se acercaba más a la verdad, pero sabía que lo más difícil estaba por llegar: el arresto de Emma y su interrogatorio. El 2 de diciembre de 2023, la detective Leslie Graham y su equipo llegaron a la casa de Emma Hayes. El día estaba gris, envuelto en una niebla baja que cubría las calles de Riverside, creando una sensación inquietante. Leslie sabía que ese momento sería un punto de inflexión en la investigación.
Tenía en sus manos pruebas irrefutables, grabaciones de cámaras, el análisis balístico y los archivos recuperados del teléfono de Melissa. Todo apuntaba a que Emma estaba involucrada en el asesinato. La detective observó mientras su equipo tomaba posiciones discretamente alrededor de la casa. Leslie dio la orden y los oficiales llamaron a la puerta. Tras unos segundos, la abrió el padre de Emma, un hombre de mediana edad con una mirada apagada. Estaba atónito cuando le informaron que su hija iba a ser arrestada bajo sospecha de asesinato. Poco después, Emma apareció en la puerta, pálida, visiblemente conmocionada. No opuso resistencia. Le colocaron las esposas rápidamente y, sin decir una palabra, fue llevada a la comisaría. Durante el interrogatorio, Emma se mostró contenida, negando inicialmente todas las acusaciones. Su versión era sencilla: compró la pistola para defensa personal y no tenía intención de usarla. Insistía en que no tenía nada que ver con el asesinato de Melissa y que la noche en que ocurrió estaba en la biblioteca. Pero Leslie estaba preparada para este tipo de defensa. Tenía las grabaciones en video, los datos balísticos y la tensión emocional en la sala que presionaban a Emma. La detective utilizó todas sus tácticas, desde preguntas suaves hasta acusaciones directas. Leslie mencionó cómo Melissa había manipulado a Emma, cómo la había presionado y controlado a través de su relación secreta, dejando a la joven atrapada sin salida. Estos comentarios parecían golpear las cuerdas emocionales de Emma, revelando sus sentimientos de estar acorralada. Al principio, Emma trataba de mantener la calma, pero con cada nueva prueba presentada, su desesperación crecía. Después de varias horas de interrogatorio, cuando Leslie le mostró los archivos recuperados del teléfono de Melissa, Emma se derrumbó. Sus ojos se llenaron de lágrimas, sus manos temblaban. Ya no podía seguir fingiendo. «Yo no quería esto», susurró con voz apenas audible. Leslie se inclinó hacia adelante, dándole espacio para hablar. Después de unos largos minutos, Emma comenzó a contar su historia. Confesó que su relación con Melissa se había vuelto insoportable. Lo que al principio era admiración por una mujer mayor y amistad, pronto se convirtió en una demanda constante de atención. Emma intentó alejarse, pero Melissa la amenazaba con revelar su relación y destruir su vida. La noche del asesinato, Emma fue a la casa de Melissa con la intención de terminar la relación de una vez por todas. Comenzaron una discusión, una conversación tensa y emocional que pronto se tornó agresiva. Melissa, según Emma, la atacó en un arrebato de furia. Aterrada y acorralada, Emma sacó la pistola que había llevado para defenderse. No tenía la intención de disparar, pero, según ella, en medio de la lucha, el arma se disparó accidentalmente. Melissa cayó al suelo. «Yo no quería esto. Fue un accidente», repetía Emma, con la cabeza entre las manos. La detective Leslie Graham escuchó con atención, registrando cada palabra. La confesión de Emma marcaba la culminación de una investigación compleja y emocionalmente cargada. Ahora solo quedaba llevar el caso a juicio, donde Emma tendría que enfrentarse a un jurado. El juicio por el asesinato de Melissa Grayson comenzó en marzo de 2024 y se convirtió en un evento que sacudió a Riverside y a sus habitantes. El asesinato, la traición y las relaciones secretas que salieron a la luz convirtieron este caso en el tema de conversación en cada hogar y oficina. Los reporteros abarrotaron a la sala del tribunal y el público deseaba saber qué había detrás de la trágica historia de estas dos mujeres. La fiscalía construyó su caso basándose en las detalladas pruebas recogidas por la detective Leslie Graham. En las pantallas del tribunal se mostraron videos extraídos del teléfono de Melissa que evidenciaban su cercana relación con Emma. Estas imágenes personales no solo impactaron a los miembros del jurado, sino que también revelaron la dinámica emocional entre ambas. El fiscal describió a Melissa como una mujer atrapada en una dependencia emocional, mientras que retrató a Emma como una joven insegura, acorralada, que en su desesperación había recurrido al asesinato. El punto clave de la acusación fue la compra de la pistola. El fiscal presentó como prueba las grabaciones de la tienda de armas, donde Emma adquirió el arma unos días antes del asesinato. Los expertos confirmaron que esa misma pistola fue utilizada en el crimen. La evidencia era irrefutable,
y la defensa sabía que no podría refutar ese hecho. El fiscal sostenía que el asesinato había sido premeditado y que Emma había ido a casa de Melissa con la intención de acabar con su vida. Por otro lado, la defensa se centró en presentar a Emma como una víctima del acoso emocional y la manipulación por parte de Melissa. El abogado defensor describió cómo la joven había sido arrastrada a una relación emocionalmente peligrosa de la que no podía escapar. Ella no quería esto, repetía el abogado. Emma solo quería romper con una relación dolorosa, pero el miedo a ser expuesta y la amenaza de ver su vida destruida la llevaron a actuar de manera desesperada. Como prueba, la defensa presentó los mensajes amenazantes que Melissa le había enviado a Emma, los cuales fueron recuperados del teléfono de la víctima, mostrando cómo controlaba y manipulaba a la joven. Emma, que se había mostrado reservada y deprimida durante todo el proceso, finalmente subió al estrado para dar su testimonio. Contó al jurado sobre su miedo a Melissa, cómo la mujer la amenazaba y la hacía sentir atrapada. Confesó que aquella noche llevó la pistola por miedo, para defenderse, pero que nunca tuvo la intención de matar. Durante su último enfrentamiento, cuando Melissa se enfureció y la agarró, Emma sacó el arma pensando que la asustaría. Sin embargo, en el caos de la pelea, se produjo el disparo. El juicio duró varias semanas. Los miembros del jurado escucharon interminables testimonios de testigos, expertos y de ambas partes. Cada día revelaba nuevos detalles de esta historia compleja y cargada de emociones. Ambos lados presentaron sus argumentos, y el público se dividió entre quienes creían en la inocencia de Emma y quienes la veían como una asesina fría y calculadora. Finalmente, tras largas deliberaciones, el jurado emitió su veredicto. Emma Hayes fue declarada culpable de homicidio involuntario. Esta decisión provocó reacciones mixtas. Muchos esperaban una condena más dura, pero la defensa logró convencer al tribunal de que el asesinato no había sido premeditado. El juez condenó a Emma a 10 años de prisión con posibilidad de libertad condicional a los 5 años. Cuando Emma fue escoltada fuera de la sala del tribunal, se veía devastada. Este fue el final de una pesadilla prolongada para ella, pero para las familias Grayson y Hayes, este juicio dejó cicatrices profundas que nunca sanarían. Para la detective Leslie Graham, este caso fue uno de los más difíciles de su carrera. Sabía que la verdad rara vez es absoluta, especialmente cuando se trata de pasiones humanas, deseos ocultos y emociones destructivas.